Doctora, bueno. Doctora Murillo. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, doctora. Bueno, vamos Buenos días, doctora. a dar inicio a la clase de hoy, niños. Buen día. Buenos días. No sé si se recuerdan, ayer nos quedamos por el Tanner, ¿verdad? Entonces, el día de hoy quiero que me ayuden con estos casos de Tanner, ¿verdad? Y que ustedes me lean les voy a leer el caso clínico y que ustedes me digan en qué etapa del desarrollo se encuentra cada uno de los pacientes, porque son como 3 casos clínicos que les voy a presentar el día de hoy. Tenemos que María, de 9 años de edad, es llevada a consulta por su madre por presentar crecimiento de las mamas, además olor en las axilas como de una mujer adulta, refiere la madre, y escaso vello púbico. Al evaluarla, usted lo observa que tiene botón mamario y escaso vello púbico lacio a nivel de los labios. Perdón, ahí hay un error, no es menores, sino mayores. ¿En qué etapa del desarrollo se encuentra María? ¿En qué etapa? Tanner 3. Es una niña que tiene 9 años, que ya tiene crecimiento de las mamas, que usted lo evalúa y que tiene botón mamario y que tiene vello púbico lacio a nivel de los labios mayores. El 1, en la 1 está. Tanner 2. Está en Tanner 2. Está en Tanner, Tanner 2. 2. Recuerden que Tanner 2 es cuando empieza el inicio del botón mamario. Tanner 1 no tiene todavía, es como una mama infantil. No hay nada y el vello que tiene el paciente es un vello liso, no es un vello, es un vello como del mismo vello que tuviera en sus brazos, ¿vale? No es un vello que es lacio ni que es largo, ¿verdad? Sino que es un vello corto, normal, que está ahí en su área genital. Bueno, entonces estamos ante un Tanner 2. Y entonces, ¿qué le dirían usted a esta mamá que llega inquieta porque su niña ya tiene estos cambios? ¿Qué le dirían? Que su Que es un hija cambio está, normal. que su hija está en etapa de desarrollo y que los cambios que Van a han ir su cuerpo o físicamente son normales.
Ok, la tranquilizarían, le darían la consejería y le explicarían a la mamá que los cambios que está observando en esta niña, en este momento, en María de 9 años, es normal para su edad, ¿verdad? No hay que hacerle ningún estudio, ni mandarla a ninguna evaluación, ni mandarla a hacer estudios hormonales, ni nada, porque ella está entonces en la pubertad normal, no tiene pubertad precoz. Ok, este otro paciente, permítame, vamos a ver acá. Este otro paciente es Ana, una niña de 8 años, también llevada a la consulta, también por aumento de las mamas, además el olor característico en las axilas y además de observar, la madre observa vello púbico. Al evaluarla, usted no observa botón mamario, se palpa abundante tejido adiposo alrededor de la glándula mamaria y en la región genital no observa vello lacio. Al evaluarla, el peso de la paciente usted le encuentra que está en las curvas de la OMS en arriba de Z+3. Que arriba de Z+3 a esta paciente la catalogamos ya con obesidad. ¿Cuál sería el diagnóstico que usted le daría? ¿En qué etapa del desarrollo le diría a la mamá que está? ¿Y cuál sería la conducta a seguir? Tiene 8 años. Estadio 1 y dar recomendaciones nutricionales. Estadio 1, ¿verdad? Decirle a la mamá que lo de la glándula mamaria, lo que ella le observa en sus mamas, que es producto de la obesidad, ¿verdad? Entonces, darle las recomendaciones nutricionales, porque tampoco estaríamos ante una pubertad precoz. Ok, tenemos otra paciente. Este es otro paciente. Roberto, de 16 años de edad, que es llevado a la consulta por su madre, ya que le observa, perdón, ahí error de dedo, no observa ningún cambio del desarrollo. La mamá dice que todavía tiene una voz así de niño, una voz infantil, no tiene vello púbico y no observa que crece, que su talla está baja, porque más bien observa que los compañeros de la escuela son más grandes que él, del colegio. Al evaluarlo, presenta escaso vello axilar y en pubis, la piel del escroto está arrugada e inicia a oscurecerse. En la gráfica de la OMS de crecimiento y desarrollo, usted lo observa que la talla para la edad está en Z-3 y que en el índice de masa corporal está en Z-2, -3. ¿En qué etapa del desarrollo se encuentra Roberto? Tiene voz infantil, no tiene vello púbico, pero sí tiene vello axilar y tiene el escroto empieza a oscurecerse. ¿En qué etapa? 2. En el Tanner 2. ¿Y qué le explicarían a la mamá? ¿Porque tiene pubertad retardada o no tiene pubertad retardada? Se le explicaría que quizás el niño tiene problemas de nutrición y que son los que están retrasando el desarrollo. Ajá, entonces ¿qué Crecimiento, tiene? perdón. Ah, ok, perfecto, sí. Entonces se le explicaría a la madre que el niño tiene problemas de nutrición y que eso probablemente le esté condicionando que él tenga una pubertad retardada, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones? ¿Mandarlo al nutricionista o qué hacemos? ¿O lo mandamos con el pediatra o lo mandamos con el endocrinólogo? Una evaluación. Le podemos Yo dar... haría las dos cosas, doctora. Le enviaría a evaluación nutricional y al endocrinólogo para despejar cualquier duda. Lo ideal sería que le diéramos un seguimiento como médicos, ¿verdad? Le damos un seguimiento al paciente, le damos las recomendaciones sobre la nutrición, que aumente, indagamos sobre la nutrición del paciente, cómo está, ¿verdad? Tratamos de mejorar la nutrición en él si tenemos acceso, porque si estamos en un pueblo y estamos allá vamos a ver, por Gracias, Lempira, ¿verdad? Y tenemos a este paciente, nosotros estamos manejándolo como médicos generales, entonces estamos en Gracias, no lo vamos a mandar a Tegucigalpa para evaluación por el endocrinólogo, ¿verdad? Sino que tendríamos que evaluarlo primero, darle un seguimiento primero como médico general,
darle el seguimiento mensual, darle las recomendaciones sobre la alimentación, mandarle a hacer estudios probablemente a ver si no tiene también una parasitosis el paciente, mandarle a hacer un examen de heces para ver si tiene parásitos o no tiene parásitos que les esté condicionando a que el paciente se coma una desnutrición. Mandaríamos a hacer un hemograma para ver cómo estamos. Y en caso de que el paciente tenga anemia, pues darle suplementos, ¿verdad? Vitamínicos y recomendarle mejorar la nutrición. Porque recuerden que a veces estamos en lugares tan remotos que mandar al paciente por ejemplo, a San Pedro con el endocrinólogo o a Tegucigalpa con el endocrinólogo, se le complica al paciente. Entonces, generalmente los pacientes no van con la referencia y no siguen yendo al centro de salud. Entonces, lo mejor que le podemos dar a ese paciente serían las recomendaciones y que vaya el seguimiento en el centro de salud, ¿verdad? Preguntas, dudas hasta aquí con lo de crecimiento y desarrollo, con el TANE, ¿no? Porque si no, entonces pasaríamos al tema de hoy, que es lo de arbovirosis. Entonces tenemos con las arbovirosis. Ok, permítame. Creo que está bien, ¿verdad, doctora? Solo nos tocaría como revisar las tablas de la OMS. Ajá, solo les tocaría revisar las tablas de la OMS, que eso lo van a ver ustedes en su parte de práctica, ¿verdad? Que es revisar el diagnóstico nutricional, ¿verdad? Ver las curvas de crecimiento y desarrollo. Eso es prácticamente lo que ustedes tendrían que hacer. Ahorita con lo del Tanner andan bien. Básicamente revisar las tablas y básicamente andar las tablas cuando ustedes estén ante un paciente, ¿verdad? Para poder evaluarlas adecuadamente, porque a veces a uno se le olvida uno que otro inciso, ¿verdad? En el TADER, ya sea en el 1, en el 2, en el 5. Entonces, andarlas como recordatorio para el examen sí, hay que aprendérsela, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que es la arbovirosis, ¿verdad? Tenemos que las arbovirosis que vamos a ver dengue, vamos a ver chikungunya y vamos a ver Zika. Entonces, tenemos ¿qué es el dengue? El dengue es una enfermedad viral de carácter endémico y epidémico que es transmitida por mosquitos del género Aedes, principalmente el Aedes aegypti. También está el Aedes albopictus, pero generalmente el que más produce casos de dengue es el Aedes aegypti, que constituye hoy en día pues la arbovirosis más importante a nivel mundial en términos de mortalidad y afectación económica, porque tenemos que el dengue es una de las enfermedades que nos está causando, pues en nuestro medio, en nuestro país, bastantes hospitalizaciones y bastantes muertes. Al tener bastantes hospitalizaciones, pues tenemos que, por cada día de hospitalización en el paciente, tenemos que, tiene un costo y eso pues repercute en lo que es la economía del país. En cuanto a la etiología del dengue, tenemos que el dengue lo constituyen 4 serotipos virales serológicamente diferenciables, que están lo que son el DEN1, el DEN2, el DEN3 y el DEN4, que todos estos serotipos comparten analogías estructurales y patogénicas, por lo cual pueden producir lo que son las formas graves de la enfermedad. Se ha visto que los serotipos que están asociados a... Por favor, traten de apagar sus micrófonos. Tenemos que los serotipos que más están asociados a casos graves de dengue o a dengue hemorrágico, tenemos que son los serotipos 2 y 3. Tenemos que este virus tenemos que esta es la estructura del virus del dengue. Tenemos que este virus tiene lo que es una membrana, tiene una envoltura, perdón, que es la primera que está aquí punteada, tiene una membrana que es la que le sigue, es la segunda, y tiene una cápside que es esta azul que se ve acá. Y tiene un material genético que es este azul más oscuro que se ve acá, que es el ácido ribonucleico. También esta estructura del virus del dengue tiene proteínas no estructurales. Estas proteínas no estructurales son la NS1, la NS2A, la NS2B y la NS3.
NS4, NS5. Tenemos que el virus del dengue es un virus que pertenece al género Flavivirus y de la familia Flaviviridae. En cuanto a la epidemiología del dengue, tenemos que según la Organización Mundial de la Salud, la mitad de la población mundial está en riesgo de sufrir esta infección. ¿Y por qué está en riesgo de sufrir esa infección? Porque la mayoría de la población habita en áreas tropicales y subtropicales. Y tenemos que la prevalencia mundial, si pueden apagar sus micrófonos, jóvenes, por favor. Tenemos entonces que la prevalencia mundial del dengue se ha visto incrementada drásticamente en los últimos años y una de las cosas por las que se ha visto incrementada ha sido por el cambio climático, lo cual ha venido a favorecer que hayan más tiempos de sequía y haya venido a favorecer que las personas tengan que acumular más o guardar agua en recipientes y ahí es donde generalmente crece este vector. Entonces, se calcula que 50 millones de infecciones por año son causadas por el dengue, de las cuales medio millón de los pacientes son hospitalizados y 25.000 personas mueren por año a causa de lo que es el dengue. Tenemos que más o menos alrededor de 100 países han reportado casos de dengue y el dengue grave lo reportan más o menos 60 países. Tenemos que en nuestro país, en el año 2019, el año pasado, ha sido un año en el que más casos de dengue hemos tenido en nuestro país. Tenemos que las regiones, durante todo el año, pues prácticamente hubieron hospitalizaciones por dengue. Tenemos que departamento o que ha sido más afectado con dengue, tenemos que ha sido, o qué municipio ha sido Lloro. Tenemos que Lloro, en el año 2019, de la semana epidemiológica 1 a la semana epidemiológica 52, presentó 14.717 casos de dengue sin signos de alarma y 313 casos de dengue grave. Luego le sigue el Distrito Central, ¿verdad? En Tegucigalpa, en Francisco Morazán, se presentaron 13.262 casos de dengue sin signos de alarma y 1.306 casos de dengue grave. Luego le sigue Cortés, posteriormente le sigue Olancho y los que menos afectados fueron Intibucá con 373 casos de dengue sin signos de alarma, gracias a Dios con 336 y Valle con 141. Estos fueron los que menos casos de dengue tuvieron el año pasado. Tenemos que el total de pacientes que presentaron dengue el año pasado fueron como 107.000 casos de dengue en total, junto con los casos de dengue sin signo de alarma, con los casos de dengue grave. Entonces vemos nosotros acá en esta gráfica que vamos a ver los casos de dengue sin signo de alarma en la semana epidemiológica de la 1 a la 52. Vemos que hay un pico máximo que está en la semana 29 y 30. Tenemos que a partir de la semana 25 hay un ascenso de los casos de dengue, ¿verdad? Y tenemos que también coincide con que en esta misma semana epidemiológica también se da el aumento de los casos de dengue grave. Tenemos que los municipios o los departamentos más afectados con dengue tenemos que en el Distrito Central, en primer lugar, con un 12%. Luego le sigue San Pedro Sula con un 10%. Luego le sigue Choloma con un 3%. Luego le sigue El Progreso con 4%. Luego sigue Juticalpa con un 5%. Luego sigue La Ceiba con un 6%. Y por último, Choluteca con un 4%. Esto aquí en el mapa de Honduras, estos son los lugares más afectados con dengue. Tenemos cuántas muertes ocurrieron en el año 2019, en el año pasado, de la semana 1 a la semana 52. Tenemos que casos confirmados de niños que murieron por dengue fueron 180.
¿verdad? Y hubieron unos casos sospechosos y otros casos que se descartaron, que fueron 13. De estos 180 pacientes que se diagnosticaron o que fallecieron por dengue, tenemos que las edades que más se afectaron fueron de los 5 a los 9 años, fallecieron por dengue, fueron 33 niños y 47 niñas, adolescentes, fallecieron por dengue. Se ve que prácticamente en las mismas edades están los varones que fallecieron también por dengue. Fallecieron 23 niños en las edades de 5 a 9 años y fallecieron 29 niños con la edad de 15 años. Entonces tenemos que fueron 108 muertes en total, 180, perdón, muertes en total en el año 2019 por dengue. Entonces tenemos que es una enfermedad que pareciera que es sencilla, ¿verdad? Pero que nos está afectando bastante y que nos está aumentando lo que es la tasa de mortalidad. Nuestros niños nos están muriendo por dengue. Tenemos aquí entonces, si vemos, esta es un gráfico donde tenemos el dengue grave y las muertes por dengue en el año del 2008 al 2019. Tenemos entonces que en el 2008, aquí se presentaron 2.481 casos de dengue, presentando 9 muertes únicamente. Si vemos, año con año ha ido en ascenso los casos de dengue. Vimos que aquí en el 2010 hubo un pico también de ascenso en los casos de dengue. Luego en el 2011 disminuye, luego viene a haber otro pico acá en el 2013. Luego otra vez cae la curva, baja la curva y tenemos el ascenso y el pico máximo en el año 2019 con 19.435 casos y con 180 muertes. Entonces es una enfermedad que tenemos que conocerla, tenemos que aprender el manejo de esta enfermedad, poder detectarla a tiempo. Y así, si podemos detectarla a tiempo, podemos dar un manejo oportuno y podemos evitar la muerte de nuestros niños. Siempre en cuanto a la epidemiología, tenemos que para que exista esta enfermedad siempre, para que el dengue exista siempre en una ciudad, región o país, es necesario que que la transmisión de la enfermedad esté presente de forma simultánea, que de forma simultánea esté el virus, el vector y el huésped susceptible. El huésped susceptible es el hombre, ¿verdad? La persona, el hombre o la persona, el huésped susceptible es el hombre infectado. Una vez que el hombre está infectado o la persona está infectada, viene entonces el vector, pica a la persona que está infectada y el vector, entonces, el mosquito, el Aedes, al picar a la persona que tiene el virus, adquiere la enfermedad. Entonces vemos que es un ciclo, que tienen que estar presentes los tres para que la enfermedad siempre esté constante o que permanezca en un país o en una región. Y acá lo que les explicaba siempre, lo de los factores macrodependientes, que son el cambio climático, ¿verdad? La sobrepoblación, el no tener una buena medida de salubridad, eso influye con que tengamos siempre el dengue. En cuanto a la fisiopatología, hay varias teorías de lo que es la fisiopatología del dengue. Y tenemos que existe esta teoría secuencial. En esta teoría secuencial pues nos habla que si a una persona le da dengue y se infecta con un serotipo, uno de los serotipos, la persona adquiere inmunidad de por vida contra ese serotipo. Pero si la persona vuelve a presentar una segunda infección por dengue, por otro serotipo, se produce que haya una amplificación o una replicación del virus. Entonces hay un aumento de la viremia. Al haber un aumento de la viremia, se aumenta lo que es la permeabilidad capilar y esto hace que el paciente pueda tener un dengue grave. Entonces, a una persona que ya le ha dado un serotipo, no quiere decir que a una persona que ya le dio dengue queda inmune de por vida y que no le va a volver a dar el dengue.
Si queda inmune contra un serotipo, pero puede darle por cualquiera de los otros 3 serotipos la enfermedad. Entonces, siempre en cuanto a la fisiopatología, tenemos que las diferencias en la patogenicidad de las cepas virales explican lo que son las formas graves del dengue. Tenemos que el virus, cuando es introducido, cuando el mosquito pica a la persona, introduce el virus a través de la piel, infecta lo que es la célula dendrítica, que está en la epidermis, luego va a las células de Langerhans, y de las células de Langerhans, el virus se presenta el virus a los linfocitos T, o sea que los linfocitos T son como las células presentadoras del virus. Luego de los linfocitos T, luego va lo que son los monocitos y a las células endoteliales. Entonces lo que causa lo que es una destrucción de las células endoteliales y es lo que causa la liberación de las citoquinas y el aumento de la permeabilidad. Tenemos acá este gráfico de la fisiopatología del dengue. Tenemos aquí el virus del dengue. Tenemos entonces que una vez que el virus es inyectado en el mosquito pica a la persona, el virus del dengue se va a lo que son las células presentadoras de antígeno, hay un reconocimiento por los linfocitos T, hay una activación de los linfocitos B, y esto me lleva a que los anticuerpos tengan una reactividad cruzada con el endotelio, y esto me produce entonces daño endotelial. Esta activación de los linfocitos B también me produce que los anticuerpos hagan reactividad cruzada con las plaquetas, y eso me produce daño endotelial. Y también que los anticuerpos tengan reacción cruzada con las proteínas plasmáticas. Entonces vemos que se afectan, hay de reacción cruzada con el endotelio, con las plaquetas, con las proteínas plasmáticas. Entonces se produce un daño endotelial. Al haber un daño del endotelio, hay aumento de la permeabilidad capilar y lo que favorece el aumento de la permeabilidad capilar es que el líquido intracelular sale y va a lo que es el espacio extravascular. Y eso es lo que me favorece la hemorragia y lo que me favorece el choque. Entonces tenemos que el derrame excesivo de lo que son las citoquinas producen lo que habíamos mencionado ya, el aumento de la permeabilidad capilar. Ese aumento de la permeabilidad vascular hace que salga la extravasación de plasma, lo cual me produce entonces escape de agua, de proteínas, incluso a veces de glóbulos rojos hacia el espacio extravascular, y eso es lo que me produce una hemoconcentración. Todo el líquido o todo el agua, los electrolitos incluso, salen del espacio intravascular y se van al extravascular. Entonces nos produce hemoconcentración y esto me lleva a lo que es el choque hipovolémico, que es lo que generalmente produce la gravedad en el paciente y es lo que nos va a producir la muerte en el paciente. La muerte en el paciente es producto de no detectar al tiempo el choque, no dar un manejo adecuado del choque. Entonces tenemos acá igual con la fisiopatología del dengue, tenemos el virus del dengue que nos afecta, habíamos dicho ya, las células endoteliales. En las células endoteliales causa lo que es apoptosis. Esta apoptosis me causa liberación de las citoquinas, de las interleucinas 1, 2, 6, del C3, del C5, y eso me causa disfunción endotelial. Y es lo que causa el aumento de la permeabilidad capilar. Tenemos que ese virus del dengue me afecta el hepatocito y me puede llevar a producir necrosis y pérdida de la función del hepatocito y me puede producir incluso una hepatitis grave. Cuando me produce una necrosis y pérdida de la función de lo que es el hepatocito, hay entonces un incremento de la coagulación, hay un aumento en el consumo de las plaquetas y hay una activación del sistema fibrinolítico, y eso es lo que me produce también daño endotelial, aumento de la permeabilidad vascular, y eso me lleva a la hemorragia. Este virus del dengue también me afecta lo que es el macrófago. En los macrófagos produce lo que es la apoptosis, liberación otra vez de las citoquinas y otra vez disfunción endotelial y hemorragia. También a nivel de la médula ósea me afecta este virus del dengue y produce lo que es una supresión de la hematopoiesis, y esto me lleva a trastornos de coagulación que me va a favorecer la hemorragia. Entonces vemos cómo este virus del dengue afecta varios órganos, ¿verdad? Nos puede afectar el hígado, nos puede afectar la médula ósea, incluso nos puede afectar el riñón y nos puede afectar el corazón. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del dengue? Tenemos que el dengue
la primera manifestación clínica es la fiebre. Una fiebre elevada en el paciente, una fiebre de 39, más o menos 39 grados y medio de temperatura a 41 grados de temperatura, es una fiebre bien alta, cefalea, dolor retroocular, mialgias, artralgias, exantema, que el exantema generalmente puede aparecer entre el tercero al sexto día de la enfermedad, náuseas y vómitos, que generalmente las náuseas y vómitos no son tan frecuentes. Si es un dengue no grave, pues no vamos a tener, puede tener uno o dos, un vómito nada más o dos vómitos, y rara vez puede haber odinofagia. Estas son las manifestaciones clínicas. Entonces, cuando a veces nos llega el paciente con fiebre, cefalea, dolor retroocular, y que miramos que el examen físico tiene odinofagia, muchas veces tendemos a diagnosticar erróneamente al paciente y a manejar erróneamente al paciente como una faringoamigdalitis o como una faringitis. Entonces damos un mal manejo y ese es el paciente que nos llega generalmente al hospital después por un mal manejo complicado con ya el dengue con choque. Tenemos que el dengue pues es una enfermedad bastante dinámica que tiene una corta duración, más o menos unos 2 a 7 días, pero que a pesar de eso es una enfermedad que sí nos puede complicar a los pacientes. Tenemos que el curso de la enfermedad del dengue pasa por 3 etapas clínicas. Tenemos que la etapa febril, que esta es por la que generalmente pasan la mayoría de los pacientes que no se complican, ¿verdad? La etapa febril es la que más frecuente se da. Y esta etapa febril ocurre del primero, la etapa febril la vamos a del primero al tercer día. Luego viene la etapa crítica y luego viene la etapa de recuperación. Es bien importante esas etapas esas etapas del dengue. Bien importante saber qué pasa en cada una de esas etapas para que nosotros podamos intervenir en el paciente. Tenemos que la etapa febril es variable y tenemos que su duración se asocia con la presencia del virus en la sangre, o sea, viremia, que esa más o menos dura entre más o menos 2 a 5 días. Tenemos que en la etapa febril, que dura más o menos del primero al tercer día, el paciente puede evolucionar en esa etapa febril, del primero al tercer día, puede evolucionar a una mejoría. Cuando pasa con la caída de la fiebre, el paciente siente que está con una sudoración con bastante sudoración, que tiene decaimiento, pero que eso es transitorio y el paciente siente que hay mejoría. Habitualmente ese paciente mejora. Pero hay otro paciente que al caer la fiebre, que es la etapa de efervescencia, aumenta lo que es las complicaciones y es cuando pasamos a la etapa crítica. En la etapa crítica tenemos que la etapa crítica se da del tercero al sexto día y tenemos que en la etapa crítica con la etapa de efervescencia coincide lo que es la extravasación de plasma, que es el escape de líquidos del espacio intravascular hacia el espacio extravascular, y aquí es donde la complicación más frecuente o por la que tememos es el choque y es la que nos va a complicar al paciente. Entonces tenemos que aprender a diferenciar en esa etapa crítica del paciente cuáles son los signos de choque, ¿verdad? Si el paciente presenta frialdad distal, si presenta pulso débil, si presenta taquicardia, ¿verdad? Esos son manifestaciones clínicas de choque. Entonces, si tenemos un paciente que nos llega a nosotros a la consulta con la sintomatología característica de un dengue, la fiebre, cefalea, dolor retroocular, mialgias, artralgias, y que nosotros le evaluamos y a la evaluación nosotros encontramos que ese paciente tiene frialdad distal, que tiene pulso débil y que es taquicárdico, ojo, estamos ante un paciente que tiene choque y esto es una urgencia. Esto tenemos que entonces actuar rápidamente con este paciente porque este paciente se nos puede complicar si no manejamos adecuadamente el choque. Tenemos que con el choque es asociado pues a que puede haber una hemorragia digestiva, ¿verdad? Por afectación de lo que es el hígado. Tenemos que cuando ya encontramos al paciente en la etapa de efervescencia con el aumento de la permeabilidad vascular y la extravasación de plasma, entonces tenemos una hemoconcentración, el hematocrito se eleva mayor del 20% de lo normal.
Las plaquetas en esta etapa tenemos que descienden aún más en la etapa crítica y alcanzan los valores más bajos, incluso hasta 1000 plaquetas. La fiebre desciende, que entonces en la etapa de efervescencia aparece otro signo de alarma en ese paciente y aparece lo que es ya los signos de alarma como el dolor abdominal intenso, aparece los vómitos, que son vómitos que aumentan en frecuencia, más o menos el paciente puede presentar 5, 6 o más vómitos para que digamos que son vómitos aumentados. También el paciente puede presentar por la extravasación de plasma, puede presentar derrame pleural, que vemos acá una radiografía de un paciente que tiene derrame pleural, que vemos que están borrados los ángulos cardiofrénicos y el costofrénico, que no se ve, como acá, que aquí es el ángulo costofrénico y el cardiofrénico que sí se ve. Aquí no vemos ningún ángulo, entonces aquí lo que hay en este paciente es derrame pleural. Tenemos que el choque se presenta con una frecuencia de 4 o 5 veces mayor en el momento de la caída de la fiebre. Entonces, ojo, cuando la fiebre cae, explicarle a la mamá. No quiere decir que si el paciente lo estábamos manejando por dengue y la fiebre cayó, entonces la mamá dice el niño ya está mejor y ya no lo lleva a consulta. Pero en este paciente, explicarle a los padres que cuando ese paciente la fiebre cae, hay que observarlo. Y explicarle a los familiares los signos de alarma, que si el niño está vomitando, que si el niño está con dolor abdominal, que si el niño está somnoliento, que está dormido, que no se despierta, es un niño que debe de llevar inmediatamente a la consulta. Luego viene la etapa de recuperación, que la etapa de recuperación se da a partir del 6º día. En la etapa de recuperación tenemos que generalmente se hace evidente la mejoría. Sin embargo, en ocasiones podemos, por la sobrehidratación al paciente, a veces le podemos causar un estado de sobrecarga líquida y esa sobrecarga líquida nos produce un edema agudo de pulmón. Ojo entonces que en la etapa de recuperación también el paciente se nos puede complicar. O en esa etapa de recuperación también se puede dar una infección bacteriana sobreagregada, ¿verdad? Que el paciente le dé una neumonía. Entonces, en la etapa de recuperación el paciente ya va de salida, pero es un paciente que tenemos que estarlo vigilando constantemente también porque se nos puede complicar. Aquí tenemos en este cuadro, está pues prácticamente resumido todo lo que les había explicado en las diapositivas anteriores. Entonces tenemos acá esquematizado que el día de la enfermedad, del 1º al 3er día de la enfermedad, vemos el aumento de la temperatura incluso hasta 40 grados centígrados. En la etapa crítica o la fase crítica, vemos como la fiebre cae, ¿verdad? Incluso a veces nos puede hacer incluso hasta hipotermia. Y en la etapa de la fase de recuperación ya no tenemos nada de fiebre. Vemos qué eventos clínicos importantes que ocurren en estas etapas. Tenemos que en la fase febril lo que ocurre es deshidratación, porque el paciente está con temperaturas de 40, 41 grados centígrados y el paciente suda, y entonces el paciente se nos puede deshidratar, porque el paciente que está con esa fiebre no ingiere a veces líquidos y con esa fiebre solo pasa acostado, no come y no toma líquidos, entonces se nos puede deshidratar. Que eso es lo que ocurre en la fase febril. Una complicación clínica en la fase febril es la deshidratación. En la fase crítica, que vemos que entonces que es con la caída de la fiebre, vemos que por el aumento de la permeabilidad vascular, en ese paciente cae la temperatura, pero no quiere decir que ya está mejor, más bien el paciente puede empeorarnos y causarnos un choque e incluso puede haber hemorragia. Y en la etapa de la fase de recuperación es cuando ya encontramos la reabsorción de líquidos. Los cambios que vamos a encontrar en el hemograma, ¿verdad? A nivel de laboratorio, vamos a ver, le vamos a hacer un hemograma a este paciente que sospechamos que tiene dengue. Y en la etapa febril o en la fase febril tenemos que el hematocrito está normal. En la etapa crítica, al aumentar la permeabilidad vascular, aumenta la hemoconcentración y es la que nos puede complicar. Se nos puede complicar con choque en el paciente. Luego vamos a ver en la etapa de recuperación que el hematocrito vuelve a la normalidad y las plaquetas vuelven a la normalidad. Vemos que en la etapa crítica es cuando las plaquetas también tienen el máximo descenso, que es esta raya azul. En cuanto a la serología, en esta etapa de fase febril, en la fase virémica, ¿verdad? Aquí es donde vamos a poder hacer pruebas rápidas para dengue, la NS1,
o vamos a hacer el PCR para dengue, ¿verdad? Y en la fase crítica, que tenemos que aquí, que es del 4º al 6º día, más o menos en el 6º día, ya nosotros podemos hacer la serología para dengue. Entonces, este es el curso de la enfermedad de dengue. Entonces, importante que podamos clasificar el dengue, que aprendamos a clasificar el dengue. ¿Para qué es importante que podamos clasificar el dengue? Porque dependiendo la clasificación y dependiendo en dónde encontremos al paciente, nosotros podemos tomar un tratamiento oportuno. Entonces tenemos que estar el dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y el dengue grave. Ya vamos a ver cuáles son los signos de alarma en el dengue. Entonces tenemos el dengue sin signos de alarma, que es aquel paciente que lo encontremos que tiene fiebre de 2 a 7 días y que tiene también manifestaciones clínicas, aparte de la fiebre, de náuseas, vómitos, un exantema, que este exantema del dengue es un exantema como petequial, que respeta palmas y plantas de las manos, cefalea, dolor retroocular, mialgias, artralgias, y en el hemograma que podemos encontrar del paciente, leucopenia. Entonces, este es un dengue que es sin signos de alarma. Entonces, este paciente con dengue sin signos de alarma, su manejo va a ser ambulatorio, va a ser un manejo fácil, ¿verdad? Manejo en casa. Luego tenemos el dengue con signos de alarma, que es todo caso de dengue que presenta fiebre y presenta uno o más de los, aparte de las manifestaciones clínicas del dengue sin signos de alarma, presenta esos signos de alarma. Presenta dolor abdominal intenso, ¿verdad? Que este dolor abdominal intenso a veces está asociado también con hepatomegalia, ¿verdad? Que el hígado está mayor de 2 centímetros bajo el reborde costal. Vómitos persistentes, que es otro signo de alarma, que puede presentar el paciente 5 o 6 vómitos o más vómitos, ¿verdad? Acumulación de líquidos, que el paciente puede presentar ascitis, que puede presentar derrame pleural o que puede presentar derrame pericárdico. Sangrado de mucosas, letargo o irritabilidad, hipotensión postural, ¿verdad? Que tengamos que hay lipotimia en el paciente y el aumento del hematocrito. Estos son signos de alarma. Entonces, ¿qué vamos a hacer con un paciente con dengue con signos de alarma? Este paciente no lo podemos mandar a casa, es un paciente que tenemos que actuar rápidamente, porque cuando están los signos de alarma, el paciente sabemos que tiene un dengue que está en la fase crítica. Y el dengue grave, que ya el dengue grave es todo caso de dengue que tiene uno o más de las siguientes manifestaciones. Ya es el dengue que tiene choque o que tiene dificultad respiratoria debido a la extravasación grave de plasma, que tiene un derrame pleural importante, que tiene sangrado grave que nos compromete la vida del paciente, que el paciente tenga un sangrado digestivo, que presente hematemesis, que presente melena, o en una niña en edad puberal que tenga metrorragia voluminosa, o un paciente que presente sangrado del sistema nervioso central y que presente compromiso grave de órganos como daño hepático, daño del sistema nervioso central y daño a nivel de corazón. A nivel de corazón podemos presentar derrame pericárdico. A nivel de corazón podemos observar que un paciente con dengue grave puede ser que tenga una bradicardia sinusal. Ese paciente puede presentar prolongación en del PR o puede provocarnos una elevación de la onda T. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico entonces nosotros de dengue? Aparte de conocer el diagnóstico clínico con las fases o las etapas del dengue, con las manifestaciones clínicas y conociendo qué ocurre en cada etapa, también vamos a hacer exámenes. Los exámenes, pues, vamos a tener exámenes de laboratorio, vamos a hacer el hemograma completo, que en el hemograma completo buscamos que el paciente, vamos a revisar los leucocitos. Vamos a revisar que si el paciente tiene leucopenia, leucocitos menor de 6.000. Y que aparte de la leucopenia también tenga neutropenia. También revisamos el hematocrito, que el hematocrito puede estar aumentado mayor del 20% de lo normal. También revisamos las plaquetas, ¿verdad? Que conocemos que el valor normal de las plaquetas es de 150 a 350.000. Entonces, sí miramos en el hemograma si no hay o no hay trombocitopenia. Entonces, todo paciente que nos llegue a nuestra consulta y que nos llegue con fiebre, nos hacemos 4 preguntas. Este paciente que tiene fiebre,
¿Tiene todas las manifestaciones clínicas de dengue? ¿Sí o no? Si tiene manifestaciones clínicas de dengue, me hago entonces otra pregunta. ¿Este paciente tiene signos de alarma? ¿Sí o no? Y si identifico signos de alarma, entonces ya yo digo, este paciente no lo voy a manejar ambulatoriamente, es un paciente que si lo estoy viendo en un centro de salud tengo que darle referencia. ¿Qué otro examen puedo hacer para corroborar mi diagnóstico? Puedo hacer lo que es la determinación de los antígenos de NS1, puedo hacer también lo que es la PCR para dengue, que esta generalmente la vamos a hacer en los primeros días de la enfermedad. El estudio serológico, que es preferiblemente hacerlo al 6º día, a partir del 6º día de la enfermedad, que vamos a pedir la IgM para dengue. Rayos X de tórax vamos a pedir en un paciente, no en un paciente que vamos a manejar con dengue de forma ambulatoria. Ya sería pedirle rayos X de tórax a aquel paciente que tiene signos de alarma y que aparte de eso nosotros al evaluarlo, al examen físico, encontremos que el paciente tiene hipoventilación. Si tiene hipoventilación, entonces yo puede ser que me hago la pregunta, ¿este paciente tiene dengue, tiene hipoventilación? Voy a pedirle una radiografía de tórax porque muy probablemente tenga derrame pleural. Vamos a pedir también en este paciente, en la fase crítica, un ultrasonido abdominal. ¿Un ultrasonido abdominal para qué? Buscando ascitis, buscando que tengamos líquido libre en el hueco pélvico, que es consecuencia de lo que es la extravasación de líquido extravascular. Buscando también que tengamos, a veces puede ocurrir también colecistitis, ¿verdad? Que es un edema de lo que es la vesícula biliar, que eso es consecuencia también del aumento de la permeabilidad vascular y de la fuga de líquidos. O puede ser que encontremos también líquido en las correderas parietocólicas, ¿verdad? Entonces, pedimos todos esos exámenes, ¿verdad? Siempre y cuando estemos pensando que el paciente se nos está complicando y estemos pensando que el paciente puede tener derrame pleural, le pido rayos X de tórax. No a todo paciente que nos llegue con dengue le voy a pedir rayos X de tórax, ¿verdad? Ni a todo paciente que nos llegue con sintomatología de dengue le voy a pedir ultrasonido abdominal. Todo va a ser dependiendo de los signos de alarma y lo que yo esté sospechando en ese paciente. Pero si el paciente tiene mucho dolor abdominal, sí voy a pedir un ultrasonido para ver cómo está mi paciente, también a ver si tiene hepatomegalia y el ascitis. Entonces el tratamiento, la clave para que el paciente por dengue no se nos complique es el reconocimiento de los problemas clínicos que se presenten en las diferentes etapas. De esa manera el médico que identifica los problemas clínicos inicia el manejo inmediato, da un manejo oportuno y va a tener buenos resultados. Entonces, ¿cómo vamos a tratar el dengue? Tenemos que entonces un paciente, ya clasificamos el dengue con signos de alarma y sin signos de alarma. Entonces tenemos un paciente con dengue sin signos de alarma y que no tiene comorbilidades. Porque si hay comorbilidades también, ese paciente que tiene comorbilidades es un paciente que se me puede complicar por dengue. Entonces un paciente que nos llega y que tiene dengue sin signos de alarma. Entonces tenemos que cuál va a ser el tratamiento de ese paciente con dengue sin signos de alarma. Reposo en cama, aislamiento, ¿verdad?, de los mosquitos. Entonces preferiblemente que en la cama le pongamos un mosquitero para evitar que el mosquito, el Aedes aegypti, venga y pique a ese paciente y pueda haber más casos en esa misma casa. Entonces que el paciente pase en cama y con su aislamiento con su aislamiento con un mosquitero. La ingesta de líquidos. Hay que explicarle bien en esta parte a la mamá. Cuando le decimos ingesta de líquidos, hay que decirle, señora, su hijo tiene que tomar abundantes líquidos. Y cuando le decimos abundantes líquidos, para la mamá puede ser que 5 vasos de agua sea abundantes líquidos para ella. Pero entonces lo mejor a veces es calcular los líquidos que le corresponderían a ese paciente. Si es un lactante, le calculamos los líquidos que le corresponden a ese paciente por Holiday. Si es un paciente que ya tiene un peso mayor de 30 kilos, le podemos calcular los líquidos que le corresponden a ese paciente por superficie corporal, pero que los estaría tomando vía oral. Entonces le explicamos a la paciente y le decimos, bueno, dele 1 onza de suero, o lo ideal es suero, ¿verdad? Pero de suero 1 onza
cada 2 horas o cada 3 horas. Todo dependiendo de cómo le calculemos los líquidos y cómo se los dividamos al paciente. Vamos a dar también tratamiento con acetaminofén de 10 a 15 miligramos por kilogramo dosis. No usar aspirinas, porque ya vimos que el paciente tiene trastornos generalmente en la coagulación. Vemos que está afectado el hígado y que se altera lo que son la coagulación. Entonces, si damos aspirina, vamos a favorecer que tengamos trastornos de coagulación con la aspirina. No dar antibióticos, ni dar fármacos, ni dar esteroides, ¿verdad? Entonces, tratamiento acetaminofén, reposo en cama, líquidos. Y darle seguimiento a este paciente. El paciente con dengue sin signos de alarma es un paciente que lo vamos a dar cita en el centro de salud, preferiblemente con un hemograma diario y evaluando los signos de alarma que ya conocemos. Entonces, por ejemplo, si es un niño menor de 6 meses y ese niño solo está con lactancia materna, le decimos a la mamá que aumente más la frecuencia de la lactancia materna para que tenga una adecuada ingesta de líquidos, ¿verdad? En los niños mayores de 6 meses, continuamos la alimentación habitual, aumentamos el aporte de líquidos, ya sea con sales de rehidratación oral, con caldos, pero no dar gaseosas ni jugos artificiales. Cuando ya tenemos un paciente que tiene dengue y que tiene signos de alarma, sin signos de alarma, y que no tiene, y que tiene comorbilidades, que las comorbilidades van a ser aquel paciente cardiópata, aquel paciente que es diabético, paciente que es obeso, paciente que tiene una insuficiencia renal. Entonces, estos pacientes se me pueden complicar. Entonces, un paciente que tiene comorbilidades y entonces este paciente, el manejo va a ser diferente. O un paciente, Entonces, este paciente que tiene comorbilidades, aquí es con comorbilidad, entonces ese paciente, yo tengo que, si tiene comorbilidades, idealmente una cardiopatía, una insuficiencia renal o diabetes, lo ideal es que yo ingrese a ese paciente para tratamiento siempre con los líquidos vía oral, con el acetaminofén, con el aislamiento con los mosquitos, ¿verdad? Con un control, con exámenes de la patología de base de ese paciente. Si es un paciente renal, pues a mí me interesa ver cómo está la función renal de ese paciente y le voy a pedir boom, creatinina y sus electrolitos, ¿verdad? Hacemos un control siempre de los signos vitales, estamos siempre haciendo un manejo enzimático en estos pacientes, evaluamos signos de alarma y hacemos un hemograma diario. Si este paciente que tiene comorbilidades, yo lo ingreso y ese paciente vemos que no, que ya presenta vómitos, por ejemplo, y que entonces ya se convierte ya en un paciente con dengue con signos de alarma, ¿verdad? Pero este paciente que no tiene ni vómitos, que ni tiene dolor abdominal, solamente la sintomatología de dengue, más la comorbilidad, es un paciente que lo voy a ingresar para observarlo, preferiblemente, porque se me puede complicar en cualquier momento, porque es cardiópata o porque es diabético. ¿Cuál es el manejo ya de un paciente que tiene signos de alarma y que no tiene dengue grave, que no tiene criterios para dengue grave? Entonces, el manejo de ese paciente es hospitalario. Entonces, el manejo de paciente con signos de alarma, que tiene vómitos, que tiene dolor abdominal, el manejo va a ser con solución salina al 0.9 y empezamos con un esquema de líquidos, ¿verdad? Que esto está en las normas de dengue, ¿verdad? Y tenemos que empezamos con un esquema de 5 a 7 ml por kilo por hora, por 1 o 2 horas de sales de solución salina. Por ejemplo, si ese paciente pesa 10 kilos, entonces yo le voy a pasar 50 ml, ¿verdad? De solución salina por 1 hora, 1 o 2 horas, 50 ml por hora por 2 horas. Luego bajo, disminuyo. Después de que pasamos de 5 a 7 por 2 horas, yo disminuyo. Si ese paciente continúa bien, no tiene signos de choque, entonces a este paciente yo le paso los líquidos a 3 a 5 ml por kilo por 2 a 4 horas. Si mi paciente continúa bien, yo estoy monitorizándolo, le estoy tomando la presión arterial, le estoy tomando
los pulsos, estoy viendo llenado capilar y este paciente está bien, yo puedo disminuir los líquidos, el suero, a 2 a 3 ml por kilo por hora por 24 horas. No suspendemos los líquidos inmediatamente, los suspendemos de manera progresiva, porque si suspendemos los líquidos inmediatamente, retrocedemos en el manejo del paciente. Hacemos la toma de los signos vitales, ¿verdad? Que lo podemos hacer cada 4 o cada 6 horas. Medimos ingestas y excretas, esto para hacer lo que es un balance hídrico en el paciente, para ver cómo está la diuresis en ese paciente. A mí me interesa que ese paciente que tiene dengue con signos de alarma, me interesa saber cuánto tiene de diuresis, ¿verdad? Porque voy a ver si el paciente, su riñón está bien y si tiene una buena excreción renal. Vamos a hacer hemograma control diario en ese paciente y en la química sanguínea podemos pedir en ese paciente con signos de alarma, podemos pedir glicemia y podemos pedir las transaminasas, porque las transaminasas se me pueden alterar en ese paciente que tiene dengue con signos de alarma. Estudios de imagen que podemos pedir, si podemos pedir en este paciente radiografía, una PA de tórax y un ultrasonido abdominal. Luego que vimos el manejo del paciente de dengue con signos de alarma. Ahora, paciente que tiene criterios de dengue grave. Aquel paciente que tiene el llenado capilar lento, está hemoconcentrado, tiene probablemente oliguria o anuria, el paciente que está probablemente hipotenso, taquicárdico. Entonces, es un paciente que ya tiene signos o manifestaciones clínicas de choque. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente con dengue grave? El manejo tiene que ser inmediato, ingresar a este paciente a la unidad de críticos en el hospital escuela y colocamos oxígeno. Si ese paciente ya tiene un dengue con choque, colocamos oxígeno a 3 litros. Luego, si tiene ya, pues ese paciente que está en un dengue grave está con choque, entonces iniciamos lo que es la expansión de volumen con bolos o con cargas de solución salina y pasamos la primera carga en este paciente. Le pasamos a 20 ml por kilo STAT, lo pasamos inmediatamente. Una vez que pasamos nuestra primera carga, que la podemos pasar en 15 o 30 minutos, ¿verdad? En el menor tiempo posible. Reevaluamos a nuestro paciente, vemos otra vez cómo están los pulsos, vemos cómo está el llenado capilar, vemos cómo está la presión arterial. Si este paciente estaba hipotenso, vemos si mejoró la presión arterial. Si el paciente continúa con datos de choque o signos de choque, repetimos un bolo de solución salina a 20 ml por kilo. Ojo con esos pacientes, ¿verdad? Porque con las cargas también, con la sobrecarga de volumen también podemos empeorar a nuestro paciente. Entonces, miramos, pasamos la segunda carga y reevaluamos. Si el paciente con esas 2 cargas mejoró y el paciente se estabilizó, disminuimos luego la solución salina a 10 ml por kilo en 1 hora. El paciente continúa con mejoría, buenos pulsos, buena diuresis, buen llenado capilar menor de 2 segundos. Entonces disminuimos los líquidos de 5 a 7 ml por kilo por hora durante 2 horas. El paciente continúa bien, continúa con buenos signos vitales. Entonces bajamos, disminuimos el volumen de líquidos a 3 a 5 ml por kilo por hora durante 4 horas. Este paciente nos mejora, disminuimos el volumen a 2 a 3 ml por kilo durante 24 horas, ¿verdad? Y el manejo entonces del dengue es un manejo dinámico y enzimático. Es un manejo que tenemos que estar enzimático encima del paciente, evaluándolo, monitoreando sus signos vitales, su presión arterial, su frecuencia cardíaca, sus pulsos, ¿verdad? Los pulsos pedios. Entonces, si sacamos al paciente del choque, es un paciente que no se nos va a morir, ¿verdad? Es un paciente que nosotros lo vamos a recuperar, ¿verdad? Luego tenemos que entonces, ¿cuáles son las medidas de prevención del dengue? Tenemos que las medidas de prevención, aparte de lo que es eliminar el vector, tenemos que ya hay una vacuna y es una vacuna que en abril del 2016 la Organización Mundial de la Salud hizo la recomendación
¿verdad? Que se podía aplicar esa vacuna, se aplicó únicamente en 20 países. Es una vacuna que fue elaborada por el laboratorio Sanofi. Fue aprobada en el 2015 y es una vacuna que se está aplicando a 20 países y en la población de 9 a 45 años. Están viendo, igual continúan los estudios con esta vacuna y una de las cosas que estaban observando es que decían que al aplicarle la vacuna a una persona que no ha estado expuesto al virus, cuando se exponga, puede desencadenar un dengue grave por habérsele aplicado la vacuna. Es una vacuna que es tetravalente, que tiene los 4 serotipos del virus del dengue, el DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. La otra medida de prevención, nosotros no tenemos la vacuna. Doctora, una consulta. Dígame. Dígame. Hola. Por ejemplo, en la población infantil, Sí. en la población infantil, ¿qué tanta reincidencia de dengue hay? Según la experiencia que ustedes tienen. Fíjense que la reincidencia de dengue en los niños no hemos visto que sea tan frecuente. Muy probablemente puede ser que sí sea frecuente porque tal vez el paciente cursó únicamente con una etapa, con un dengue nada más en la etapa febril. Entonces no se nos complicó. Entonces no hicimos un diagnóstico serológico. Entonces no supimos si ese dengue ya estuvo expuesto, ese paciente no estuvo expuesto ya a un serotipo. Entonces generalmente los pacientes que hemos visto es el paciente que inicialmente le preguntamos a la mamá si ha tenido antecedentes de dengue, generalmente dicen que no, ¿verdad? Generalmente es como, no es como tan secuencial que un paciente le dio dengue este año y que el otro año le vuelve a dar dengue, ¿verdad? Hemos visto más que los que han muerto por dengue, que han fallecido por dengue, han sido pacientes que les ha dado a veces dengue una vez en su vida únicamente, que sea diagnosticado serológicamente, ¿verdad? Porque puede ser que se haya estado en contacto con el virus, pero que no fue diagnosticado ni serológicamente ni epidemiológicamente. No sé si queda aclarada su duda con eso. Gracias, doctora. Bueno, tenemos que entonces la prevención. Sí, Dios. Ok, la prevención a través de la vacuna que nosotros no la tenemos en nuestro país. La única prevención que nosotros tenemos es la erradicación del vector. ¿Y cómo vamos a erradicar ese vector? ¿Verdad? Entonces, evitar los criaderos. Entonces, generalmente evitar tener recipientes que acumulen agua. Por ejemplo, tener esas llantas en la casa, ¿verdad? Generalmente a veces hay llantas en los patios o en los solares baldíos. Evitar entonces tener este tipo de recipientes. Explicarle a la gente que debe también de limpiar el área donde viven y limpiarla en cuanto que no tengan los árboles, que hay que, si tienen grama, que hay que podarle gramas, chapear los solares, también limpiar, ¿verdad? Limpiar los terrenos, ¿verdad? Porque generalmente este vector crece en aguas limpias o semilimpias. Entonces, que ese vector, por ejemplo, aquí perfectamente puede crecer, ¿verdad? Y este vector lo que hace es depositar los huevos en estos recipientes. Los huevos luego pasan una etapa de larva, luego de pupa y luego al mosquito adulto. Tenemos entonces que eliminar adecuadamente los desechos sólidos. Eso nos favorecería erradicar el zancudo. Limpiar, por ejemplo, las flores, por ejemplo, que a veces se tienen en recipientes de agua, estar cambiando el agua de estas flores, o preferiblemente que las flores sean sembradas pues en tierra o en arena, ¿verdad? Para eliminar completamente ese zancudo. También a veces en epidemias de dengue, lo que se hace también es la fumigación.
Y explicarle a las mamás, ¿verdad? Igual explicarle a las personas que deben de tener en sus ventanas que tengan mallas para que el vector pues no ingrese a la casa. Ese vector generalmente pica durante el día, no es durante la noche. Ese vector pica generalmente por las mañanas y por las tardes. Y tenemos que el mosquito que transmite la enfermedad es la hembra que está infectada, la hembra que picó a un ser humano que está infectado con dengue. Entonces esa es la hembra que generalmente transmite el virus. Y la hembra se alimenta de la sangre y es lo que le favorece a ella mantener su estado de reproducción, porque al picar y picar y picar a más seres humanos en el día, ella deposita más huevos. Entonces ahí se ve favorecido el ciclo de reproducción del vector, del mosquito de la Aedes aegypti. Entonces, siempre, ¿verdad? En el dengue, la detección clínica y el tratamiento adecuado en el paciente con dengue nos va a reducir de manera significativa la tasa de mortalidad por dengue. Entonces, tenemos ahorita, ya vimos los signos de alarma, ya vimos cuáles son las manifestaciones clínicas del dengue, y entonces tenemos un paciente de 6 años de edad, que nos llega a nuestra consulta por presentar fiebre de 4 días de evolución, una fiebre de inicio súbito, alta, de 40 grados centígrados, con escalofríos, con diaforesis, acompañado de mialgias, artralgias, dolor retroocular, dolor abdominal de un día de evolución localizado en epigastrio, náuseas y vómitos en 6 episodios de contenido alimentario, y que el examen físico le encontramos que tiene una frecuencia cardíaca de 120, una frecuencia respiratoria de 30, una temperatura de 40, una saturación de 90, una presión arterial de 170. Lo encontramos que tiene la mucosa oral está seca, y al examen físico que también tiene hipoventilación en la base pulmonar derecha. En el corazón no encontramos ni bradicardia, el corazón está normal, no tiene soplos, R1 y R2 están normales, y el abdomen es doloroso, la palpación de epigastrio. Y en la radiografía de tórax observamos esta imagen, ¿verdad? Este pulmón aquí, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico en este paciente ustedes, una vez que ahorita que vimos dengue? ¿Qué diagnóstico le darían a este paciente? ¿En qué fase de la enfermedad lo ubicarían? ¿Y qué harían ustedes con el paciente? A ver, es un paciente de 6 años. Un dengue grave, doctora. ¿Un dengue grave? Llevarlo a hospitalización. Está en la fase crítica. ¿Es un paciente que tiene dengue con signos de alarma o dengue grave? Con signos Sí, de alarma. sí, es un dengue que tiene, es un Paciente paciente con que signos de tiene alarma. Signos de alarma. Con signos de alarma. es un paciente que tiene nada más signos de alarma. Si ustedes me preguntan, pueden irme preguntando si quieren saber algo más de este paciente para catalogarlo como dengue grave o como dengue con signos de alarma. ¿Me quieren hacer alguna pregunta con este paciente? Así como está el caso clínico ahorita, sería un dengue con signos de alarma. Doctora, pero no estaría también llenando criterios graves, solo para explicar esa partecita entre ellos dos, porque leo con hipoventilación pulmonar derecha, por eso no abarcaría eso, y porque las mucosas también están secas, y porque más... El rayo X El también. abdomen doloroso también. Sí, El abdomen es doloroso. El abdomen doloroso también me llama la atención. Y también los pulmones, no sé, se miran, está como el pulmón sería derecho. Ese sería el pulmón izquierdo, ese es el pulmón derecho. Aquí miramos que está conservado el ángulo costrofrénico y cardiofrénico, están conservados, mientras que en el pulmón izquierdo vemos que se pierde el ángulo costofrénico y cardiofrénico. Entonces, este paciente que está aquí, lo que hay es líquido. Lo que se ve aquí, que se ve como radiolúcido, lo que se ve aquí blanco es que está con líquido, entonces tiene un derrame pleural. Pero entonces vamos a ver, entonces nuevamente los signos de alarma en este paciente. Los signos de alarma que tiene este paciente serían vómitos, sería el derrame pleural, que es un signo de alarma en este momento. Si el paciente
no tiene frialdad distal, no tiene pulsos débiles, el paciente no tiene llenado capilar lento, entonces menor de 2 segundos, entonces es un paciente que únicamente lo catalogamos como dengue con signos de alarma. Si el paciente entonces empieza con hipotensión, una presión de pulso menor de 20, que también es importante, la presión de pulso se saca presión arterial sistólica menos la diastólica. Y si es menor de 20, es un paciente que yo tengo que estar encima porque es un paciente que está con choque. Entonces, la presión de pulso de este paciente, ¿cuánto sería? Porque tenemos 100 menos 70, ¿cuántos tendría de presión de pulso? 30, doctora. 30. Entonces, la presión de pulso en este paciente no es menor de 20, entonces no estaría en choque tampoco. Y vemos que la presión para este paciente, para 6 años, una presión de 170 es normal para esta edad. ¿Verdad? Entonces es un paciente que no me estaría en choque, sino que únicamente estaría con dengue con signos de alarma. Y entonces en este paciente con dengue con signos de alarma, entonces yo le voy a dar, si lo evalúo en un centro de salud, le doy referencia inmediatamente al hospital más cercano que tenga, al hospital regional, si estoy en un lugar, por ejemplo, si estoy por Choluteca, estoy en el Triunfo Choluteca, entonces lo mando para el hospital de Choluteca. Si estoy acá en la Clipper del Lato, entonces yo el paciente lo refiero para el hospital escuela. ¿Verdad? No me quedo con este paciente yo ni pasándole líquidos, pasándole volumen, sino que lo mejor referir. ¿Verdad? Porque si lo encuentro en choque, entonces sí yo le paso la primera carga de volumen y lo refiero. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna otra pregunta, dudas aquí? ¿Hola? ¿Sí les quedó claro? No, doctora, yo eso le iba a consultar si le pasábamos nosotros la primera carga de volumen. Sí, si es el paciente que tenemos que tiene choque, que tiene ya frialdad distal, pulsos débiles, ¿verdad? Que lo encontramos hipotenso con 90-60, que tiene una presión de pulso menor de 20, entonces, y estamos en un centro de salud, le pasa la primera de carga de volumen, le hace su referencia y lo envía al paciente, ¿verdad? Porque entre más rápido actuemos con ese paciente, el pronóstico va a ser mejor. Entre más tardío actuemos con ese paciente, el pronóstico va a ser peor. Porque si el paciente está en choque y no le pasamos ni una carga de volumen y tarda 6 horas en llegar al hospital, ese paciente muy probablemente le vamos a llegar a un choque perpetuado, a un choque prolongado, y ese nos trae mayores complicaciones. ¿Otra pregunta, duda? ¿Ninguna? ¿Seguimos? Entonces el derrame pleural no me lo cataloga como que tenga ese paciente un dengue grave, porque vemos los otros signos vitales como están, la presión de pulso estaba bien, la presión arterial está bien. ¿Que está a un paso de pasar a dengue grave? Sí, ¿verdad? Está a un paso de pasar a dengue grave. ¿Estamos claros? ¿Alguna otra pregunta? Si no, pasamos entonces. Sí, Ok. Entonces pasamos al otro tema que vamos a ver el día de hoy también, que es el chikungunya. ¿Verdad? La fiebre por chikungunya. Vemos que esa enfermedad también se le llama el encorvamiento, ¿verdad? Una fiebre que encorva generalmente al paciente. Tenemos que el chikungunya es una enfermedad febril, que es una enfermedad que es producida también por el vector Aedes aegypti. También pueden otros vectores provocar esta enfermedad, ¿verdad? Como el furcifer, pero este más que todo es exclusivamente de África. Tenemos que el periodo de incubación de la enfermedad es de 2 a 12 días. Y tenemos que el nombre chikungunya deriva de una palabra makonde, que es de un grupo étnico que vivía en el sudeste de Tanzania. Significa a grandes rasgos aquel que se encorva, ¿verdad? Porque esta enfermedad produce dolor, sobre todo en las articulaciones,
sobre todo de dolor en lo que son artralgias en el área lumbar, y eso es lo que permite lo que es el encorvamiento del paciente. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, tenemos que luego de la picadura del mosquito, el virus se va a ir a los fibroblastos, de aquí se van los macrófagos, luego el virus se difunde rápidamente por los ganglios linfáticos, después se va por vía hematógena y llega a lo que es hígado, músculos y articulaciones. Este virus tiene predilección sobre todo por los fibroblastos, ¿verdad? Y por el tejido conectivo, y eso es lo que me produce que los síntomas osteomusculares y articulares sean más severos. Entonces, lo que les había dicho, la enfermedad, ¿verdad? Que el virus, una vez que infecta o que pica al paciente, entonces el virus del mosquito entra a lo que son los capilares subcutáneos, luego se va a lo que son los macrófagos, los fibroblastos, luego hay una replicación viral, luego ese virus replicado se va a los órganos linfoides, luego se va a la sangre y me afecta a lo que son los órganos diana, músculo, articulaciones, hígado, ¿verdad? Y en el músculo y en las articulaciones me produce las mialgias y las artralgias que son bastante frecuentes en el paciente. Tenemos que este virus está asociado a lo que es el síndrome de Guillain-Barré, lo que vamos a estar vigilando en un paciente, que el paciente que nos dé chikungunya, vamos a vigilar que no nos haga un Guillain-Barré o que no nos haga una encefalitis, que son eventos poco frecuentes que ocurren en el paciente, pero que sí se pueden dar al tener una infección por chikungunya. ¿Cuál es el mecanismo principal de transmisión de esta enfermedad? Es la picadura del mosquito, ¿verdad? Ese es el mecanismo de transmisión. Tenemos que el mosquito que más frecuentemente produce chikungunya también es el Aedes aegypti. También es el Aedes albopictus, que es menos frecuente, y esto se da más que todo en África, ¿verdad? Hola, ¿me escuchan? Hola. Doctora, ya lo Hola. escuchamos de No, nuevo. doctora, solo se escucha. ¿Están viendo la presentación o ya no? No, ya no. Ya no. No. Ok, déjenme ver. ¿Ahora? Ya, doctora, se está cargando. Ok. Entonces, Ya. ya, ok, ahora sí. Ok, entonces tenemos a esta mujer embarazada que nos llega y que 4 días antes del parto o 2 días después del parto, la paciente tiene sintomatología de chikungunya. Entonces, esta paciente sí me puede pasar la enfermedad al recién nacido en un 50% de los casos. Entonces, la enfermedad del chikungunya se puede dar por transmisión por el vector y otra transmisión, ¿cómo sería esta? Vertical o horizontal. Si pasa de la madre al recién nacido. ¿Qué tipo de transmisión es esa? ¿Vertical o horizontal? Sería transmisión vertical, ¿verdad? Vertical. Vertical porque se está pasando de la madre al recién nacido. Entonces, sí se puede dar en un 50% de los casos que se pase de la madre al recién nacido. También esta enfermedad se puede transmitir también por agujas contaminadas o por sangre también que esté contaminada con el virus del chikungunya. Entonces tenemos las manifestaciones clínicas de esa. Tenemos que es una enfermedad que es bastante parecida al dengue. Las manifestaciones clínicas son casi las mismas, ¿verdad? Entonces tenemos que el paciente tiene fiebre alta con 39 grados centígrados en un 100% de los casos, presenta poliartralgias, ¿verdad? Nos presenta también mialgias en un 72% de los casos y rash. Que ese rash que aparece en estos pacientes es un rash maculopapular. No sé si lo pueden observar aquí en este paciente. Es un rash maculopapular, ¿verdad? Que se ve acá. Y es un rash característico que, diferente al virus del dengue, que el dengue es más petequial, este puede presentarse en palmas y plantas, mientras que el rash del dengue, respeta palmas y plantas. Entonces, es una de las diferencias que también vamos a encontrar en el paciente, ¿verdad?
tiene la misma sintomatología, pero el rash generalmente maculopapular, y ese rash puede aparecer generalmente en el segundo o tercer día de la enfermedad, mientras que el exantema o el rash del dengue generalmente aparece a partir del tercero al sexto día de la enfermedad. Este paciente se afectan bastante lo que son las articulaciones y sobre todo las articulaciones de la mano y las articulaciones de los tobillos. Generalmente es las que más se afectan en un 87% de los casos, ¿verdad? Y que a quien le va a quedar bastante afectación, pues es a las personas a las que les dé la enfermedad en la etapa adulta o en los ancianos. Generalmente en los niños esa enfermedad no afecta tanto. Entonces, las manifestaciones clínicas que podemos encontrar en ese recién nacido, hijo de una mamá que me llegó embarazada, que tiene 4 días de estar con fiebre, que tiene rash, que tiene mialgias y que tiene artralgias y que yo sospecho que tiene chikungunya. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas puede presentar ese recién nacido? A partir del tercer día de nacido hasta el 7º día de vida, en ese paciente se pueden presentar, pueden aparecer en cualquier momento los signos o los síntomas de la enfermedad. Puede aparecer fiebre, puede aparecer dolor. ¿Y cómo yo voy a saber si ese recién nacido tiene dolor? ¿Verdad? Entonces es por la irritabilidad. Es un niño que llora y llora y llora por dolor en las articulaciones y solo lo mueven y el paciente llora, ¿verdad? Entonces es un paciente que tiene dolor. Puede tener edema distal, edema en extremidades inferiores. Puede presentar lo que es la erupción maculopapular. Incluso el paciente puede presentar vesículas o bulas y se me puede complicar incluso con una epidermólisis bulosa. Puede presentar crisis convulsivas, ¿verdad? Secundario a las fiebres tan altas que tiene el paciente, o incluso consecuencia de la misma enfermedad que este virus se puede ir a lo que es el sistema nervioso central, me puede producir incluso una meningoencefalitis, ¿verdad? Entonces, y puede también presentar anormalidades ecocardiográficas. Entonces, vigilar un paciente que es recién nacido, ¿verdad? Y que yo estoy sospechando que la mamá tenga chikungunya, yo tengo que vigilarla, ¿verdad? Entonces tengo que vigilar ese recién nacido y lo ideal es que yo ingrese ese recién nacido a la sala de neonatología, ¿verdad? Para ver cómo van sus manifestaciones clínicas y si no me desencadena una meningoencefalitis. En el lactante, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de chikungunya que yo voy a tener en el lactante? Pues en el lactante menor, pues generalmente también igual, ¿verdad? Que en el recién nacido hay llanto. Un llanto sostenido que puede ser por las artralgias que tenga el paciente, el exantema, ¿verdad? Y la epidermólisis bulosa que también puede estar presente en el lactante. También puede presentar manifestaciones neurológicas como convulsiones, un síndrome meningio. Puede presentar el paciente una encefalopatía aguda, que esas serían ya manifestaciones clínicas atípicas del paciente con chikungunya. Entonces, esa enfermedad puede ser bastante leve, pero se puede complicar, ¿verdad? Y me puede llevar incluso a producirme la encefalopatía o un síndrome meningio en el paciente. Entonces, vigilar, ¿verdad? Vigilar esos pacientes que tengan dengue o un paciente que tenga chikungunya. El chikungunya tenemos que, desde el 2015 no tenemos chikungunya en el país, ¿verdad? Tenemos que esta enfermedad también, al igual que la enfermedad por dengue, también esa tiene 3 fases. Solamente que en esas 3 fases, en ninguna me va a causar mortalidad en el paciente, ¿verdad? Entonces tenemos que la fase aguda, que esta dura hasta 10 días, cursa con los síntomas clásicos de la enfermedad. Fiebre alta, artralgias, ¿verdad? Y el rash maculopapular. En la etapa subaguda, ¿verdad? Que esta dura entre 10 días a 3 meses. Esta aquí cursa con recaídas o agudizaciones de los síntomas, ¿verdad? Especialmente de los síntomas articulares. Entonces hay bastante dolor articular, sobre todo en las articulaciones de la muñeca y en las articulaciones de tobillo o en las articulaciones a nivel de la columna vertebral. En la fase crónica, que esta es la fase que es la más larga y que generalmente a quienes más afecta, pues son a las personas adultas, las personas mayores de la tercera edad generalmente,
Y esa enfermedad en la fase crónica dura entre 15 meses a 2 años y medio. Y esta se caracteriza únicamente por las secuelas osteoarticulares que deterioran la calidad de vida del paciente, porque al paciente pasar con dolores articulares es un paciente que tiene secuelas y es un paciente que probablemente disminuye su rendimiento en su actividad de trabajo. Tenemos que en la fase subaguda, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que el paciente presenta en la fase subaguda? Puede presentar artritis persistente, principalmente en el carpo y el metacarpo, en las articulaciones carpo y metacarpo falángicas. Pueden haber tenosinovitis, puede haber un síndrome del túnel del carpo, puede haber bursitis, pueden haber alteraciones vasculares, puede haber incluso el síndrome de Raynaud y puede haber fatiga y depresión. Generalmente esos pacientes por los dolores articulares tienden a deprimirse porque disminuye su calidad de vida, disminuye su rendimiento en el trabajo, disminuye su vida, disminuye su actividad de su vida cotidiana. Entonces sí pueden presentar depresión. Y la fase crónica tenemos que está caracterizada entonces por la artritis o la artralgia que es recidivante en este paciente. Que este paciente tiene artritis y generalmente, como les había dicho, afecta a las personas mayores de la tercera edad, generalmente los mayores de 64 años. Y aquel paciente que también ha tenido alguna manifestación clínica previa de alguna artritis es el paciente que puede tener más secuelas. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Tenemos que los grupos de riesgo son los niños menores de 1 año, los neonatos, las personas que tienen como comorbilidades como hipertensión, diabetes, una insuficiencia renal, una insuficiencia renal aguda, una insuficiencia renal crónica o enfermedades cardiovasculares o aquellos pacientes que tienen VIH, pacientes con tuberculosis, pacientes con cáncer o pacientes con anemia de célula falciforme, ¿verdad? Entonces, son pacientes que son pacientes que son grupos de riesgo, ¿verdad? Que el cuadro va a ser más severo en estos pacientes. ¿Qué complicaciones me puede llevar? ¿Qué complicaciones puede tener esta enfermedad de chikungunya? Me puede llevar a una falla respiratoria, me puede producir una descompensación cardiovascular, me puede producir una meningoencefalitis, que es de las más frecuentes. O me afecta el hígado, me puede producir lo que es una hepatitis aguda y me puede producir manifestaciones cutáneas severas como lo es la epidermólisis bulosa. ¿Cuáles son los criterios de ingreso de este paciente? Entonces yo digo, ¿a qué paciente que tenga chikungunya, que es una enfermedad que parece leve y que parece que no es complicada y que no me va a causar morbilidad? ¿Qué pacientes son los que yo voy a ingresar? Son las pacientes que tengan enfermedad crónica descompensada, un paciente que tenga artritis, un paciente que tenga una cardiopatía, un paciente que sea diabético. Entonces ese paciente chikungunya más su patología de base, paciente que yo lo voy a ingresar. Una embarazada que esté sospechosa en el área de periparto, unos 4 días antes del parto, que haya presentado el cuadro de chikungunya, la voy a ingresar. Aquel paciente que tiene manifestaciones clínicas atípicas, que son las manifestaciones clínicas de encefalitis, una meningoencefalitis, entonces es el paciente que yo voy a ingresar. O pacientes con signos de gravedad inmediata, ¿verdad? Entonces yo lo voy a referir a un nivel de atención primario. O aquel paciente que tiene oliguria o que tenga anuria, ¿verdad? Aquel paciente que tenga hipotensión, un paciente que tenga un sangrado clínico significativo, un paciente que tenga alteraciones en el sensorio, o el neonato, ¿verdad? Que es hijo de la madre que tenía cuadro de chikungunya 4 días antes del parto o 2 días después del parto. Es un niño que yo voy a ingresar también para observación, para vigilarlo, ¿verdad? El niño menor de 1 año, que tenga también una morbilidad agregada, que tenga una patología de base, que sea cardiópata, o que sea un paciente renal, o que sea un paciente con un síndrome de Down y que tenga cardiopatía. Entonces, es el paciente que yo voy a ingresar, el menor de 1 año, con una morbilidad agregada. O todo caso sospechoso que tenga manifestaciones atípicas, ¿verdad? Que tenga las manifestaciones de
la meningoencefalitis o que tenga encefalitis, ¿verdad? Entonces, esos son los pacientes que yo voy a ingresar, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico yo de esta enfermedad? Tenemos que el diagnóstico, el diagnóstico en la fase aguda lo voy a hacer a través de la PCR, de la reacción en cadena de polimerasa, de la reacción en cadena polimerasa contrastasa inversa, ¿verdad? Que esta tiene una sensibilidad de un 98% y una especificidad de un 99%. Este diagnóstico yo tomo la prueba en la fase aguda. En la fase de convalescencia, ¿verdad? Yo puedo hacer la detección de los anticuerpos mediante la inmunoglobulina M para chikungunya. Y esa tiene una sensibilidad de un 98% y una especificidad de un 94%. A ese paciente yo también le puedo mandar a hacer un hemograma. Sí se lo puedo mandar a hacer. Generalmente en el hemograma de ese paciente pues puede estar completamente normal. No me va a producir hemoconcentración, ¿verdad? Es una diferencia que va a estar marcado en lo que es el hemograma, es diferente al dengue. En este no voy a tener hemoconcentración, ni tampoco voy a tener trombocitopenias tan marcadas, ¿verdad? Puede haber una leve trombocitopenia, pero no plaquetas de 1000 o plaquetas de 25.000 o de 30.000, ¿verdad? Y la leucopenia tampoco es tan severa. Puede haber glóbulos blancos de 5.000, 4.000, pero nunca me produce leucopenia de glóbulos blancos de 1.000, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, puedo mandar a hacer también el hemograma, aparte de estos exámenes. En este paciente tampoco voy a pedir una radiografía de tórax, ni voy a pedir tampoco un ultrasonido abdominal, porque este paciente tampoco me va a producir ni derrame pleural ni ascitis, ¿verdad? Ni tampoco voy a pedir el ultrasonido abdominal. Diagnóstico diferencial de esta patología. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Tenemos que el primero diagnóstico diferencial tiene que ser con dengue. ¿Por qué con dengue? Porque el dengue es la enfermedad que me va a causar mayor morbilidad en el paciente. Entonces, lo voy a hacer en primer lugar con el dengue. Podemos diagnóstico diferencial con mononucleosis, sarampión, una artritis séptica, malaria, rubiola y leptospirosis. Entonces, estos son los diagnósticos diferenciales del chikungunya. El tratamiento, tenemos que en el tratamiento del chikungunya pues no hay fármacos específicos de tratamiento para la fiebre por chikungunya. Únicamente el tratamiento lo podemos dar como sostén. Únicamente es un manejo sintomático prácticamente con reposo en cama, ¿verdad? Con el acetaminofén o el paracetamol para las fiebres, ¿verdad? Que el acetaminofén, la dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo dosis. Podemos dar también humectantes y lociones a base de zinc por el exantema maculopapular que aparece en el paciente. Hidratación, ¿verdad? Por las fiebres tan altas, este paciente también se me puede llegar a deshidratar. Entonces ocupa una hidratación. Y tenemos que están contraindicados porque por el rash a veces la gente tiende a automedicarse y tiende a usar lo que son los corticoides, a utilizar la betametasona en crema, a utilizar la hidrocortisona en crema. Estos medicamentos están contraindicados, ¿verdad? Usarlos. O también los corticoides vía sistémica también están contraindicados. Y como el dolor es tan grave que a veces o tan fuerte que a veces no es suficiente solamente con el acetaminofén, entonces muchas veces el paciente puede requerir el uso de AINES, pero el uso de AINES no lo vamos a usar inmediatamente que aparece el cuadro. El uso de AINES lo vamos a empezar a usar después del 7º día de la enfermedad. Y si el dolor persiste y el paciente llega a la etapa crónica, entonces a ese paciente yo le voy a dar el tratamiento. Incluso lo puedo mandar al reumatólogo porque ese paciente se me puede complicar, disminuye su calidad de vida, incluso puede haber deformidad en las articulaciones. Entonces a ese paciente yo le puedo indicar metrotexate incluso. Eso ya es en los casos severos. El tratamiento hospitalario solo va a ser los casos sospechosos con alguna morbilidad subyacente,
Ya son las gestantes, los neonatos, o el que tiene signos de alarma, o que los que tengan cuadros clínicos atípicos. Entonces, estos son los únicos que van a ocupar tratamiento hospitalario. El pronóstico de la enfermedad, pues, según reportes internacionales, pues esta enfermedad es bastante leve. Generalmente no produce mortalidad, la tasa de letalidad es menor del 1%, pero con un gran potencial de producir ausentismo escolar, ausentismo laboral y discapacidad incluso por los dolores tan severos que le producen al paciente. ¿Verdad? Entonces vemos la mortalidad pues no es tanto como en el dengue. Y ahora vamos a hablar del Zika, ¿verdad? El Zika es otra de las enfermedades que nos estuvo afectando bastante en nuestro país y es una de las enfermedades que tuvo bastante vigilancia, ¿verdad? Por las secuelas que le produce al paciente, ¿verdad? Sobre todo a los niños, ¿verdad? Sobre todo a nuestra población infantil, sobre todo a los recién nacidos. Entonces tenemos que el Zika es una enfermedad que apareció en el 2015, ¿verdad? Tenemos que en el 2015 se reportaron los primeros casos de Zika en América. Se dieron en Brasil y Brasil fue el que alarmó o quien... en donde se encontraron en Brasil fue donde se encontraron la mayor cantidad de casos de Zika y fue donde se descubrió que el Zika estaba asociado a microcefalia en el recién nacido, ¿verdad? Tenemos que, se tuvo pues la alerta epidemiológica que fue en mayo del 2015, ¿verdad? Entonces esta enfermedad, de hecho no hemos vuelto a tener casos de Zika desde el 2015-2016 que se tuvo la enfermedad acá. Tenemos que el Zika es una enfermedad febril aguda, que es autolimitada, causada por el virus del Zika, ¿verdad? Es una enfermedad similar a la causada por el virus del dengue, por el virus del chikungunya, pero de carácter más leve. También es una enfermedad que es transmitida por el vector Aedes aegypti. Y tenemos que el virus fue descubierto inicialmente en 1947 en el bosque de Zika de Uganda, cuando se estaba haciendo un estudio acerca de la fiebre amarilla, ¿verdad? Y 5 años después, de 1947, 5 años después, ya se presentaron los primeros casos de Zika en el humano. Tenemos que esta enfermedad tiene un periodo de incubación que va de 3 a 12 días, con un máximo de 15 días. Tenemos que el periodo de transmisibilidad en los humanos, el periodo virémico es corto, entre 3 y 5 días. Tenemos que esta enfermedad, una vez que le da al paciente, esta enfermedad sí causa inmunidad de por vida, inmunidad prolongada. Una vez que le dio Zika a una persona, nunca más la vuelve a presentar. Y en cuanto a la patogenia, pues sabemos que está involucrada. Hola. ¿Se escucha? Hola. Hola, hola. Aquí seguimos, doctora. Hola, doctora. Sí. ¿Están viendo la presentación? No. No. Todavía no, doctora. Ok, déjenme ver. ¿Ahora? Sí, Se ¿verdad? está cargando ya. Ok. ¿Ahora sí la están viendo? Sí. Gracias. Okay. Entonces tenemos que es una enfermedad que afecta lo que son las células dendríticas. De las células dendríticas pues se disemina el virus a los nódulos linfáticos y luego al torrente sanguíneo, ¿verdad? Y de ahí entonces es cuando empiezan todas las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Ok, esta enfermedad, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Bien parecidas a lo que es la enfermedad de dengue y bien parecidas a lo que es el chikungunya. Tenemos entonces que la evolución de esa enfermedad pues es benigna. Los síntomas generalmente aparecen 3 a 12 días posterior a la picadura del mosquito de la Aedes aegypti.
y tenemos que un 25% de los pacientes pueden desarrollar un cuadro agudo, ¿verdad? Que es similar al dengue y similar al chikungunya. Entonces tenemos que el cuadro puede ser asintomático o presentar un cuadro clínico moderado con exantema maculopapular, que generalmente aparece al primer o al segundo día de la fiebre, erupciones en la piel con puntos blancos y rojos. Es la única de las arbovirosis que puede presentar conjuntivitis no purulenta. Esto es lo que la hace diferente al Zika, la hace diferente de lo que es del chikungunya y del dengue. El paciente puede presentar dolor retroocular, puede presentar anorexia, puede presentar vómitos, puede presentar diarrea y puede presentar dolor abdominal. El curso de la enfermedad dura de 2 a 7 días y raramente requiere hospitalizaciones. La verdad que es una enfermedad que no nos va a causar complicaciones como el dengue. Igual que el dengue, igual que el chikungunya, la transmisión se da por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Se transmite también de forma vertical y puede transmitirse intrauterinamente, porque tenemos que se han visto casos en los que el virus se ha encontrado en el líquido amniótico, el virus se ha encontrado incluso en la placenta. Solamente en la lactancia, en la leche materna aún no ha sido detectado, por lo que la lactancia materna no está contraindicada en estos pacientes. También se puede transmitir por contacto sexual, porque el virus también se encuentra en el semen, ¿verdad? Y también se puede transmitir a través de las transfusiones sanguíneas o por exposiciones en el laboratorio, ¿verdad? Tenemos que la infección intrauterina por el virus del Zika me puede producir muerte fetal. Entonces me puede producir que esa madre que está embarazada y adquirió el virus del Zika en el primer trimestre de embarazo o en el segundo trimestre de embarazo, esa madre puede presentar una muerte fetal en cualquier momento o en cualquier etapa de su embarazo. También me produce restricciones del crecimiento intrauterino, me produce oligoamnios y me produce la patología que más, la que más nosotros vimos, la que más estuvo fue la microcefalia, ¿verdad? Más o menos en el 2016 vimos bastantes pacientes que nacían con microcefalia. Hoy en día, pues ya no tenemos tantos pacientes con microcefalia. Y la microcefalia no solamente puede ser vista en ese paciente con hijo de madre con Zika, sino que también la microcefalia puede estar asociada con otras enfermedades, ¿verdad? La microcefalia puede producirse en un paciente que tenga TORCH, ¿verdad? Que tenga toxoplasmosis, ¿verdad? Entonces, la microcefalia no solamente puede ser por Zika, sino que tenemos que tener en mente que hay otras patologías. Hubo un reporte en Uruguay, se hizo un estudio donde estudiaron 257 mujeres embarazadas, ¿verdad? De las cuales 151 presentaron el diagnóstico de Zika, ¿verdad? A 9 de ellas se les dio seguimiento. Y tenemos que de estas 9, 6 mujeres informaron síntomas en el primer trimestre de embarazo. Y de estas que presentaron síntomas en el primer trimestre de embarazo, 2 presentaron abortos de manera espontánea. Y en estos abortos que se presentaron de manera espontánea se estudiaron y se vio que el virus estaba en el feto, ¿verdad? Entonces, también se vieron que de estas 9 mujeres, sí, 2 decidieron que se interrumpiera el embarazo, ¿verdad? Porque esas 2 mujeres tuvieron Zika en el primer trimestre y a una de ellas se les hizo resonancia magnética, donde se miró entonces que el bebé tenía atrofia cerebral y que además el virus del Zika también estaba en el líquido amniótico. Y una de ellas, tenemos que sí finalizó el embarazo y esa paciente que tuvo Zika, finalizó su embarazo, se vio que tuvo
el recién nacido microcefalia. Y otros 3 casos que los síntomas de Zika aparecieron en el segundo trimestre. Estas mujeres finalizaron su embarazo con recién nacidos vivos y sanos. Entonces vemos que la microcefalia estuvo más asociada en este estudio a las pacientes que tuvieron Zika en el primer trimestre de embarazo. Las que ya tuvieron Zika en el segundo trimestre, esas pacientes en esa paciente no se vio asociado lo que es la microcefalia. Entonces, ya ustedes saben cuál es la definición de la microcefalia, ¿verdad? Porque ya lo vieron con la doctora Emma, yo creo que también lo vieron con la doctora Dori Burdett. Y la definición de la microcefalia es cuando la medición del perímetro cefálico lo encontramos por debajo del percentil 3 utilizando las curvas de Fenton. O lo encontramos debajo del percentil 2 utilizando las curvas de la OMS para el perímetro cefálico en recién nacidos a término. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con este recién nacido hijo de madre que presentó Zika? Entonces, vamos nosotros a medir ese perímetro cefálico y tenemos que estar bien pendientes y ver en qué percentil lo encontramos para saber si ese paciente tiene microcefalia o no tiene microcefalia. Tenemos entonces que la microcefalia también tiene causas genéticas o también puede ser causada por citomegalovirus, por sífilis o por rubiola. También puede estar por expuestos tóxicos como el alcohol, el plomo o el mercurio, o por enfermedades metabólicas, ¿verdad? Entonces son las otras enfermedades que también nosotros debemos investigar o debemos investigar en aquel paciente que en aquel lactante o recién nacido que nosotros miremos que tiene Zika, tenemos que investigar estas otras causas. ¿Cuáles son cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la conducta a seguir en el recién nacido hijo de madre que presentó Zika? Entonces, tenemos que a ese recién nacido vamos a estar bien pendientes de la vigilancia de las medidas antropométricas, de medir su perímetro cefálico al nacimiento y medir el perímetro cefálico a las 24 horas de vida y ver si ese perímetro cefálico está debajo del percentil 3, entonces ese paciente lo diagnosticamos y decimos tiene microcefalia. Entonces, si ese paciente tiene microcefalia, estamos obligados a realizar un ultrasonido transfontanelar. Y vamos a hacer entonces el seguimiento de este recién nacido con microcefalia. Vamos a hacer un seguimiento multidisciplinario. Vamos a hacer el seguimiento en conjunto con el servicio de neurología, con el servicio de infectología, con el servicio de genética, con el servicio de oftalmología y con el servicio de medicina física y rehabilitación, ¿verdad? Porque este paciente con microcefalia no va a tener un buen desarrollo, no va a tener un crecimiento y desarrollo adecuado como un niño normal. Este niño va a tener alteraciones en su desarrollo motor y en su desarrollo cognitivo. ¿Cuáles son las complicaciones del Zika? Tiene complicaciones neurológicas como el síndrome de Guillain-Barré, tiene complicaciones meningitis y encefalitis. También puede tener complicaciones autoinmunes como la púrpura trombocitopénica o alteraciones oftalmológicas y cardíacas. Entonces, el virus del Zika, tenemos que el 2 de diciembre la OMS reconoció por primera vez la conexión entre el virus del Zika y el aumento de las anomalías congénitas asociadas sobre todo a lo que es la microcefalia. Y entonces, en este momento, en el 2015, que ya se vio que habían estos brotes de Zika, se dio una atención prenatal más enzimática. Se estuvo más pendiente de ese paciente que presentaba, que estaba embarazada en el 2015 y que presentaba fiebre y que presentaba rash. A esta mujer se le hacía la prueba para Zika para ver y si no tenía el virus y se le daba un seguimiento hasta que nacía su bebé y se miraba si este niño tenía o no tenía microcefalia. El diagnóstico del virus del Zika lo vamos a realizar a través de la PCR en tiempo real, que esta la vamos a realizar en los primeros 5 días del inicio de los síntomas, ¿verdad? Y la IgM, ¿verdad? La serología,
para Zika, que la vamos a realizar al partir del 5º día o 6º día de la enfermedad, ¿verdad? A este paciente con Zika le podemos pedir un hemograma también. Sí le podemos pedir un hemograma, pero generalmente en el hemograma no vamos a ver ningún cambio. No vamos a ver ni leucopenia, ni neutropenia, ni trombocitopenia, ni hemoconcentración. El hemograma de este paciente es completamente normal. ¿Cuál es el tratamiento para este paciente que tiene Zika? El tratamiento va a ser el tratamiento igual, las recomendaciones sobre reposo, la ingesta de líquidos, el uso de acetaminofén por las fiebres, la dosis de acetaminofén que ya sabemos que es de 10 a 15 miligramos por kilogramo día, y puede usar antihistamínicos para el control del prurito que está asociado a la erupción maculopapular que este paciente presenta. No se aconseja dar aspirina en estos pacientes y se ha visto que al dar aspirina se puede desarrollar lo que es el síndrome de Reye en los menores de 12 años. Y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial siempre de Zika. Es importante hacer el diagnóstico diferencial con malaria, dengue y chikungunya. Tenemos este cuadro comparativo. En este cuadro comparativo tenemos que los síntomas, vamos a comparar los síntomas de la enfermedad y tenemos el dengue, chikungunya y Zika. Tenemos que en todos los cuadros la fiebre, ¿verdad? Que la fiebre es más alta siempre en dengue. Vemos que todos me producen mialgias y artralgias, pero en menor medida las mialgias van a ser menos frecuentes en el Zika. Tenemos que la conjuntivitis que está presente, la conjuntivitis no purulenta que está presente en el Zika. Y vemos que en el dengue no hay conjuntivitis. La hepatomegalia, que la hepatomegalia también está más asociado a chikungunya y también está asociado más a dengue, pero en Zika no hay hepatomegalia. Y en el hemograma, que lo que decíamos que el hemograma en el Zika es completamente normal. Y ninguno de esos dos, ni chikungunya ni Zika, presenta hemorragia, ¿verdad? La hemorragia únicamente está asociada a la enfermedad que me va a tener mayor mortalidad, que es el dengue. Entonces, diagnóstico diferencial importante siempre que tengamos fiebre, mialgias, artralgias. Primero pensemos en dengue, después Zika o chikungunya, pero el diagnóstico que tenemos que tener en nuestra mente siempre, dengue, o dengue, ¿verdad? Tenemos es un paciente, vamos a ver este paciente, este es un video de un paciente que tiene Zika. Bueno, chicos, terminamos la clase, ¿verdad? Vemos que la que nos produce un daño, pues, bastante dramático, ¿verdad? Es el Zika, ¿verdad? La que nos va a provocar esta secuela neurológica en el que este niño pues no va a llegar a ser un niño normal, es un niño que va a tener esa secuela para toda una vida, es un niño que no va a poder tener su actividad normal, su desarrollo normal, ¿verdad? Es un niño que está condenado, por así decirlo, a estar a veces en una silla de ruedas, ¿verdad? Es un niño que va a tener probablemente secuelas como convulsiones, es un niño que generalmente siempre convulsiona, son niños que tienen hospitalizaciones frecuentemente
porque estos niños tienen dificultad para tener la succión y deglución adecuadas. Entonces, estos niños tienden a hacer a repetición o frecuentemente las neumonías por broncoaspiración. Entonces, la calidad de vida para esos niños no es tan favorable. Igual para las madres, ¿verdad? Porque es un niño que está toda una vida, pues, como les digo, no alcanza ninguno de los hitos del crecimiento y desarrollo. Es un niño que no va a poder ir a la escuela, es un niño que no va a ser un niño normal, ¿verdad? Entonces, pues gracias a Dios en este momento nosotros ya no hemos tenido Zika y pues ya no estamos viendo tanto niño con microcefalia, aunque continuamos la vigilancia. Por eso es que en la sala de recién nacidos, a todo recién nacido siempre se le está tomando el perímetro cefálico al nacer y a las 24 horas de vida, y se le está dando un seguimiento, ¿verdad? Para ver todavía si tenemos el porcentaje de niños que tenemos con microcefalia. ¿Tienen preguntas, dudas en este momento? Hola. ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo está bien? Entonces, Muy bien, doctora. ok, bueno, entonces terminamos la clase. Yo les voy a estar mandando las normas de dengue, las normas de chikungunya, ¿verdad? Y les voy a mandar otro material para que lo estudien, ¿verdad? Aparte de la presentación. Bueno, Gracias, buen provecho. doctora. Bye. Gracias, igual. Gracias, doctora, igual. Gracias, igual para todos, doctora. Gracias, Buenas tardes. gracias. Gracias.